En un silencio que parecía infinito, las luces del estudio se encendieron con la misma intensidad con la que el público esperaba el regreso de Gökberk Yildirim y Semre Arda. Ninguno de los dos imaginaba que su historia, tan real como enigmática, volvería a captar millones de miradas en cuestión de minutos. Las cámaras lo siguieron con precisión, pero lo que ocurrió detrás de escena fue aún más fascinante que cualquier guión. En los gestos, en las miradas y en las pausas, el sentimiento parecía traspasar la pantalla. Todos hablaban de química, pero lo que había entre Sunte, un principio así en puntuación, diría entre ellos, iba mucho más allá de la actuación. La audiencia, hipnotizada, sintió que algo profundo se encendía en el aire cuando Gökberk apareció junto a Sembre después de meses de rumores. Ella, vestida de blanco, reflejaba una serenidad que solo se explica cuando el corazón guarda secretos. Él, con una sonrisa contenida, miraba sin hablar, pero decía todo con los ojos. No hubo declaraciones, no hubo palabras preparadas, solo una complicidad que hizo temblar las redes sociales en cuestión de segundo. Los titulares se escribieron solos, como si el amor hubiera decidido hablar por ellos. Mientras las cámaras seguían grabando, el público contuvo la respiración. Gökberk dio un paso al frente y su gesto bastó para que el ambiente cambiara por completo. Sembre lo miró y el silencio se volvió lenguaje. La emoción de aquel instante recorrió los pasillos del set y se instaló en cada espectador que lo presenció. No era una escena ensayada, era una historia vivida, sentida y compartida. La pasión que los unía parecía desafiar el tiempo, la distancia y los rumores. Las redes se inundaron con imágenes y fragmentos del momento. Los fans comenzaron a hablar de un amor que no conoce límites, de una conexión que parecía escrita por el destino. En cuestión de minutos, el video se volvió viral, alcanzando millones de reproducciones. Pero lo más comentado no fue la escena en sí, sino las miradas, los gestos y ese silencio lleno de promesa. Una historia que muchos creían terminada volvía a latir con fuerza. En los días siguientes, los medios no dejaron de hablar del reencuentro. Algunos aseguraban que era pura estrategia, otros afirmaban que lo que se vio fue completamente real. Sin embargo, nadie pudo negar la energía que se respiró aquel día. Gökberk y Sembre no necesitaron declaraciones oficiales para despertar una revolución emocional. El público se convirtió en testigo de algo que parecía sacado de un sueño, pero que se sentía intensamente humano. Durante las entrevistas posteriores, Sembre habló con cautela, pero sus palabras dejaron entrever una verdad que no podía ocultarse. Hay cosas que no se pueden explicar, solo se sienten, dijo con una sonrisa tenue. Gökberk, por su parte, se limitó a escuchar y a sentir, como si en su silencio guardara una historia que aún no había terminado de contar. Esa complicidad fue suficiente para encender aún más la curiosidad de todos. Cada aparición conjunta se convirtió en un acontecimiento mediático. Los seguidores analizaban cada fotografía, cada palabra, cada gesto. En un mundo donde todo parece fugaz, ellos representaban la constancia de un sentimiento que se niega a morir. Los programas de televisión dedicaron horas a comentar el fenómeno Gökberk-Sembre. Las redes sociales ardían de teorías, pero la verdad parecía estar escrita solo en los ojos de ellos dos. Un reconocido periodista de espectáculos afirmó que lo que se vio entre Gökberk y Sembre fue una conexión que trasciende la pantalla. ¡Pum! Las audiencias, encantadas, esperaban cada aparición como si se tratara de la continuación de una novela sin guión. Lo cierto es que ambos lograron algo que pocos artistas consiguen: convertir su arte en emoción colectiva. Y esa emoción se extendió más allá del espectáculo, llegando a lugares donde las palabras ya no bastan. La industria entera observaba el fenómeno con asombro. Productores, guionistas y directores buscaban comprender cómo dos personas podían crear tanta verdad en escena. Pero quienes los conocían de cerca sabían que nada de aquello era actuación.
Era la vida misma disfrazada de ficción, hablándole al mundo sobre lo que significa amar sin condiciones. La autenticidad de su vínculo se volvió su mayor fortaleza. En una entrevista exclusiva, Goldberg dijo algo que conmovió al público. Hay historias que se escriben solas y esta fue una de ellas. Sus palabras, cargadas de sinceridad, resonaron como un eco en las redes. Semre lo miró con ternura y el público supo que algo más grande los unía. Esa mirada bastó para convertir un momento en leyenda. Desde entonces, nadie volvió a dudar del poder de su conexión. Las plataformas digitales explotaron. Mis videos, ediciones y comentarios se multiplicaron. Los seguidores de diferentes países comenzaron a organizar eventos virtuales en su honor. En cuestión de días, el hashtag con sus nombres se convirtió en tendencia mundial. Era el testimonio de una historia que había tocado el alma de millones. Un amor que parecía eterno, un sentimiento que trascendía idiomas y fronteras. En las calles, los carteles y murales con sus rostros comenzaron a aparecer como símbolos de un amor que inspiraba. Las marcas se disputaban tenerlos como imagen, pero ellos se mantenían fieles a su esencia. No buscaban fama, buscaban verdad. Y en esa verdad radicaba su poder. Cada aparición pública era un recordatorio de que el amor, cuando es genuino, no necesita adorno. Los críticos comenzaron a comparar su historia con las grandes parejas del cine clásico. Algunos mencionaban a los íconos del pasado, pero todos coincidían en que Goldberg y Sembre habían logrado algo único. Habían devuelto la fe en el amor verdadero a una generación que creía haberla perdido. Su historia se convirtió en una referencia, un ejemplo y, sobre todo, en un sentimiento compartido. Las cámaras captaron momentos de complicidad que parecían sacados de un poema. Una mano que roza la otra, una sonrisa que se escapa, una mirada que dice más que 1000 palabras. Era arte, era vida, era amor. Los espectadores lo sintieron como propio, porque en ellos encontraron un reflejo de lo que todos alguna vez hemos sentido, la fuerza incontrolable de un amor que no se olvida. En los días siguientes, los rumores sobre un nuevo proyecto juntos comenzaron a circular. Aunque ninguno confirmó nada, la idea de verlos nuevamente en pantalla hizo que el público contara los días. No. Las expectativas crecieron, los comentarios se multiplicaron y las redes volvieron a llenarse de esperanza. El fenómeno no se detenía. Cada día sumaba nuevos seguidores y nuevas emociones. Lo que comenzó como una historia televisiva terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Gökberk Yildirim y Semre Arda no solo conquistaron corazones, lograron unir a millones de personas alrededor del amor. En un mundo lleno de ruido, su silencio compartido se volvió el lenguaje más poderoso de todos. Un recordatorio de que a veces el amor eterno no se escribe en los guiones, sino en las miradas que no mienten. Así, su historia sigue viva, respirando entre pantallas y corazones, inspirando a quienes creen que el amor puede ser eterno, incluso cuando todo parece efímero. Porque cuando Gökberk la mira y cuando Sembre sonríe, el mundo entero vuelve a creer en la magia del sentimiento más puro. Y en esa creencia nace el verdadero significado de la pasión eterna.